Hola a todos, buenas noches. Les doy la bienvenida nuevamente a nuestro seminario semanal. En esta noche vamos a estar hablando sobre el oro particularmente y por supuesto vamos a hacer un repaso sobre noticias, las últimas del mercado, viendo qué es lo que viene ocurriendo, dando algunos tips, revisando algunas oportunidades nuevas o quizá algunas que hayamos dado con anterioridad. Así que vamos a ver si tenemos alguna oportunidad de inversión en este activo o quizá no. Así que vamos a ver todo eso en profundidad el día de hoy. Bien. Estos seminarios son organizados por New Capital Securities, son de libre acceso. Todos se graban y se suben a YouTube. Aquí está la página oficial, newcapitalsecurities.com, y este es el email del área de soporte para que lo tengan anotado. Bien, ante cualquier necesidad. Mi nombre es María Emilia Jiménez y los voy a estar acompañando en esta noche. Y estaré atenta al chat, ya que ahí ustedes pueden escribirme y yo voy leyéndolos y respondiéndoles. Tienen también ahí alguna de mis redes para que me sigan y estén atentos a mis publicaciones. Bueno, vamos a empezar entonces. Yo aquí les traje esta noticia que habla del dólar específicamente, pero ustedes sepan que siempre para poder analizar el oro, el dólar sí o sí debemos revisarlo, no lo podemos dejar atrás. Esta noticia es de Yahoo Finanzas, un portal que me gusta mucho por las noticias que tienen. Y para que ustedes la tengan, la puedan leer completa, la buscan en mi fanpage de Facebook, Emilia Trader. Está aquí. La publiqué hace apenas unos 30 y casi unos 40 minutos. La tienen disponible por ahí. Vamos a empezar leyéndola porque se publicó hace muy poco esta noticia y nos trae, digamos, bien actualizado con lo que es última hora. ¿Sí? En este caso, ¿qué dice? El dólar, dice, se lamían las heridas frente a los pares, a sus pares el viernes. ¿Por qué dice esto? Porque si vamos al gráfico del dólar, habíamos visto que había tenido una caída, es esta de acá. Recuerden que esta noticia es bien actual, o sea que habla de las últimas horas, de lo último que ha sucedido. ¿Sí? Y como había caído, por eso habla de heridas específicamente frente a las otras monedas, después de que se publicara una revisión a la baja del PBI de Estados Unidos. ¿Mm? El PBI es el Producto Bruto Interno y es el que hace referencia al crecimiento o no de la economía. Entonces lo que tenemos que hacer es ver ese dato, lo vamos a buscar acá, porque obviamente todo esto le va dando un contexto a nuestra revisión que vamos a hacer sobre el oro, no podemos dejar de ver esto. Bien, entonces acá tenemos el PBI de forma trimestral, ¿sí? Y vean ustedes lo que es esto, del trimestre 3.4, el anterior, se esperaba un 1.6, o sea, ya estaba previsto una caída en el PBI, y de repente esa caída no solamente que se confirma, sino que además es peor de la esperada. Bien, 1.3. Así que ahora vamos a buscar en esta página, que a mí también me gusta mucho, se les recomiendo, se llama tradingeconomics.com, porque aquí pueden ver muchos indicadores económicos bien completos y con un buen historial. Vamos a ir a buscar entonces Estados Unidos y vamos a ver los datos del PBI, tanto la tasa de crecimiento, que es esta, la que se publicó ahora de forma trimestral, y también vamos a ver la anualizada. Vamos a hacer una comparación de ambas, así que voy a abrir esta y esta. Y a ver qué comentario me ponen por aquí. Dice, o sea que la caída era porque el PIB era bajo. Yo me imaginaba que eso no era tan importante como lo de la inflación. Recuerden, obviamente el dato de la inflación es
el más importante porque es en el que está rondando absolutamente todo. Sí, ese es el dato más importante. Pero ustedes recuerden que las tasas de interés altas, ¿qué ocasionan si se mantienen por mucho tiempo? A ver si te das cuenta. Si las tasas altas de la Reserva Federal se mantienen tal cual están y no bajan, y pasan los años y no bajan, un PBI bajo, exacto, una recesión, ¿m? Es una posible amenaza de que haya una recesión. ¿Cómo se ve? Perdón, ¿cómo se ve la recesión? A través de un PBI. Si el PBI empieza a salir mal, entonces está indicando que las tasas altas están empezando a ser una amenaza. ¿M? Bien. Por las altas tasas, exacto. Vamos a ver primero la tasa de crecimiento, la trimestral, y veamos que tenemos tercer trimestre del 2023, 4,9. Cuarto trimestre de 2023, 3,4. Primer trimestre del año 2024, 1,3. ¿Ustedes qué ven acá? Que es súper claro. ¿Ven esto? Una tendencia hacia la baja, evidentemente. Es muy grande la caída que hay entre cada periodo. Y recuerden también que si el PBI de algún país sale por 2 trimestres sucesivos en negativo, significa que el país ya está considerado en recesión técnica. ¿Mm? Obviamente, si esto se traslada hacia el futuro, que siguen siendo así negativos, el país ya entra en una recesión y podría entrar en una depresión si eso se mantiene por un buen tiempo. Pero obviamente en este caso Estados Unidos logró salir. Y ahora, estos últimos trimestres publicados muestran una clara tendencia hacia la baja. Bien, vamos a pasar en limpio esto. Un segundo. Así para que se vea mejor. Ustedes tienen que recordar lo siguiente. En este momento, Estados Unidos está con unas tasas de interés en 5,5% al año, 5,50 al año. ¿Mm? Estas tasas de interés las mantiene en este punto, que están altas, están en su máximo de estos últimos periodos, por el simple hecho de que tienen como objetivo bajar el IPC, es decir, bajar la inflación. ¿A qué lugar o cuál es el objetivo que tiene Estados Unidos y los países en general de tener su inflación? Buscan tener un 2% al año. Ese es el objetivo. Estados Unidos, en su pico de inflación más alta, hace ya varios meses atrás, logró tener 9,1% al año. Ahora, hace unos cuantos meses, está fluctuando entre el 3 y el 4%, va y viene, y no logra romper el piso del 3% hacia abajo para poder en algún momento llegar a ese tan ansiado 2%. Por eso es que la Reserva Federal no está bajando la tasa. Bien, porque todavía no están seguros, y sus miembros, de que el camino hacia la tasa del 2% esté, digamos, despejado. Ven algunas trabas, algunos impedimentos. Ahora, estas tasas que están altas por el objetivo de bajar la inflación, si se mantienen altas durante mucho tiempo, van a empezar en algún momento a tener consecuencias negativas. Y eso se podría ver como una desaceleración del Producto Bruto Interno, es decir, una contracción económica, que si eso obviamente se profundiza mucho,
puede llevar a una recesión. En el caso de que esto ocurra, la Fed seguramente se planteará que es necesario bajarlas, ya no por el hecho de haber conseguido el objetivo de inflación, sino porque se les estaría yendo de control el crecimiento económico. Que eso en realidad no es un miedo todavía, porque la economía de Estados Unidos viene muy fuerte, está aguantando, soportando tasas altas, sin entrar en recesión. Bien. Entonces, así como la inflación es un dato muy importante a seguir porque es el que marca el ritmo de qué hacen con las tasas, el PBI también lo es, porque si en algún momento empieza a ser un problema, quizá se vean obligados a bajar la tasa. El otro problema sería un aumento bastante intenso de la tasa de desempleo, que el desempleo aumente mucho. Obviamente, si aumenta el desempleo es porque la economía está mal. En una economía fuerte, el desempleo es bajo. O sea que estos dos condimentos económicos, digamos, irían muy de la mano, muy relacionados. Vamos a volver entonces a los datos que veíamos recién del PBI. Acá los tenemos. Entonces, tenemos acá el PBI trimestral de Estados Unidos que está mostrando una desaceleración y este último dato ha salido peor que lo esperado, por lo que veíamos recién acá. De 3,4 se preveía que bajara a 1,6 y bajó a 1,3. Ahora vamos a ver la tasa de crecimiento de PBI de forma anual. Y acá podemos ver em, que la parte anualizada viene también tranquila, ¿sí? 3,1, ¿este cuál es? Este todavía no tiene el dato, no me sale, 3,1, 2,9, 2,4, 1,7, o sea, viene dentro de todo armónico. Bien, no hay grandes movimientos a la baja. Pero este sí es más alarmante. Me parece que esto es mucho más importante porque hay una bajada marcada, en cambio aquí está más tranquilo. Este es un dato que hay que observar de cerca. Entonces, es por eso que el dólar hoy estaba cayendo, justamente, porque la revisión a la baja del dato del PBI hizo que surgiera un margen para recorte de tasas este año. Eso es lo que los inversores están viendo. Además, ojo, también tenemos que saber que estamos frente a nuevos datos de inflación que se van a publicar mañana. Acá. Ya tenemos aquí algunas previsiones. Por ejemplo, el precio de lo que es el gasto en consumo personal. Tenemos el subyacente y el otro, el que no es, el que es completo, digamos. Aquí se espera que el anterior sea, que el dato actual, perdón, sea igual al anterior, 2,7. Y acá también, que sea 2,8. Esperemos que estos datos no salgan superiores, porque si salen superiores significa que la presión inflacionaria todavía es alta. Y a nivel mensual, el subyacente 0,3 y este otro todavía no nos aparece ningún dato de previsión. ¿Sí? Así que atentos a que mañana se publican más datos que tienen que ver con el factor inflación, que es muy importante. ¿Sí? Se va entendiendo hasta acá por qué ha pasado esto, que el dólar acá cayó, ahora está haciendo un pequeño rebote. Obviamente, el dato del PBI hoy no ha sido bueno, pero también está el dato de la inflación de mañana. Y si la inflación sale muy alta, quizá todo lo que genera el PBI bajo, la inflación alta se lo come.
porque van en direcciones opuestas. ¿Mm? Un PBI bajo genera más presión para que las tasas bajen. Una inflación alta, más presión para que no bajen. Por eso digo que van en contra, están opuestas. Bien, entonces el dólar ahora está siendo sujeto, objeto de chequeo para ver qué pasa. ¿Mm? Voy a borrar esta línea porque obviamente ya cumplió su rol de romper una aceleración, el precio ya lo hizo, ya dio el alza, porque estoy viendo esta, a ver si lo podemos poner prolijo, más o menos ahí, el dólar que ha hecho suelo en este punto, otro suelo acá, techo por acá, techo por acá. Esta línea es interesante porque tiene 4 toques y es un nivel psicológico, porque de resistencia pasa a ser soporte o de soporte a resistencia. O sea que cumple los dos roles. Si este precio lo copio y lo pego, quizá haya una coincidencia, y si la hay. Este soporte de aquí es este soporte de acá. Entonces acá hay un ángulo y que sí, quizás seguro venía de antes, que no lo hemos detectado. Y sí, evidentemente. Este ángulo viene de acá, soporte, soporte, resistencia, resistencia. ¿Sí? Todos los ángulos van surgiendo y los empezamos a ver cuando es más obvio. Quizá cuando apenas surgen puede ser que no los veamos. No son todos fáciles de ver. Ojo con eso, ¿eh? A veces nuestro ojo puede ser que no lo vea. Y acá también seguramente estas 3 resistencias de acá. Entonces, cuando nosotros querramos hacer este tipo de ejercicios de ver ángulos nuevos, lo mejor que podemos hacer es venir y tocar este botón y hacer esto. Y a su vez hacer esto, comprimir el gráfico. Entonces ahí vamos a empezar a ver, ya con nuestro instinto de traders, de inversores o de analistas, vamos a empezar a ver algunos ángulos que quizá con todas estas líneas ya puestas no los logramos ver. Es necesario limpiar un poquito y decir, a ver, esto quizá acá haya algo nuevo. Bien. Y lo dejamos ahí. Esta línea que acabo de borrar, la voy a volver a colocar. Ya, o sea, es prolija porque ha sido soporte acá, resistencia, resistencia, soporte, soporte, acá soporte de vuelta. O sea, más allá de que el precio ha ido y ha venido en torno a ella, la ha respetado. ¿Mm? Así que con el paso del tiempo, seguramente la vamos a quitar por una cuestión de que el gráfico lo queremos un poco más prolijo, nada más. A ver, esta. Si la ponemos más arriba, y vean que acá también, o sea, esta línea sigue funcionando. Resistencia 1, 2, 3. O sea que el precio puede llegar acá a subir y tocar cualquiera de estas 3 líneas que están muy cerca, ya sea esta nueva o esta de acá más arriba. ¿Mm? Como vamos a buscar ahora que suba, porque lo está haciendo de hecho, vamos a buscar cualquiera de estas resistencias. Si el precio baja, tenemos estos dos soportes acá bien abajo. ¿Mm? Así que bueno, esa es la actualización con respecto al dólar en cuanto a lo técnico. Hay muchas líneas ahora que están en juego porque tenemos dos ángulos que están conviviendo. Así que veremos que de momento los dos están trabajando muy bien. Así que más adelante veremos con cuál nos quedamos. Y a medida que las líneas vayan careciendo de importancia porque ya no cumplen una función específica o están medias improlijas, las vamos sacando para tener el gráfico no tan cargado. Bien. Vean acá los índices. Menos 0,18, menos 0,06. O sea, esto está en rojo, o menos 0,30, pero tampoco tan fuerte como días anteriores. Está más en la caída, pero dentro del terreno de la neutralidad. Bien, vamos a ir viendo estos índices y después pasaremos obviamente al oro, que es el protagonista de esta noche.
El Dow Jones, perdón, el Standard Poor's 500, que es el primero que vemos, el día de hoy cayó, y esto que estamos viendo ahora es lo último, obviamente. Pero si vemos el gráfico, nos damos cuenta, evidentemente, que el SP 500 ha caído bastante más. Creo que ayer estaba por acá, más o menos, y cayó esto más, en el seminario que vimos ayer. El Nasdaq, que no estaba cayendo tanto, ahora se le suma esta caída. Y el Dow Jones, que ya venía muy bajista, ha estado un poquito más tranquilo y está lateralizando ya un poco. ¿Mm? Acá del Nasdaq que podemos borrar estas líneas que no han surtido efecto, las vamos a borrar porque no tiene sentido tenerlas. Sí podríamos poner algo más prolijo, como por ejemplo ahí, porque tenemos estos soportes acá, este acá y acá que fue resistencia. Para ver si el precio testea nuevamente en este punto. Eso sí podemos dejar en el Nasdaq. Y en el SP 500, estas están bien porque cumplieron su función. Esta también cumplió su función de ser soporte, acá fue resistencia, y esta de momento está ahí, no está haciendo nada. Bien, así que vemos que el día de hoy las bolsas continuaron con su caída, el dólar frenó su caída, pero también sufrió, y ahora está reaccionando hacia el alza a la espera del dato de mañana, 7:30 AM, horario de Perú, este precio del gasto en el consumo personal. Si alguien tiene alguna duda, me va avisando. Y vean todo lo que hemos hablado simplemente leyendo esta primera parte. ¿Mm? Bien. Bueno, esta parte ya la vimos más o menos. ¿Qué más tenemos? Uno de los presidentes o de los miembros de la Reserva Federal, en este caso Williams, ha dicho que cree que hay amplia evidencia de que la política monetaria está ayudando a reducir la inflación. Yo creo que sí, que la ha ayudado, porque si no, la inflación no habría caído tanto. Lo podemos ver acá. Está en 3,4 ahora, pero no podemos olvidar que llegó a estar en 9,1 en junio del 2022. Ha caído considerablemente y ahora se mantiene en esta etapa. Vamos a verlo con líneas o con áreas. Vean, acá fue tremenda la subida. Todo esto bajó desde que la tasa de política monetaria subió, o sea que hay un efecto positivo, nada más que ahora está estancado. ¿Desde cuándo está estancado? Desde junio del 2023, casi un año. Casi un año que la inflación no se mueve prácticamente. Bien. Así que bueno, otra cosa también que ha ayudado es que los rendimientos de los bonos del Tesoro, que estaban subiendo mucho y que impulsaban mucho el dólar, ahora se han comportado un poco más tranquilos debido a los datos del PBI. Vamos a ver esto, que también ayuda mucho a entender el movimiento del oro. Acá. Recuerdan que ayer estábamos viendo toda esta parte del alza, esta baja no existía todavía. Todo esto no había pasado. Estaba en 4,60, 4,61 si mal no recuerdo. Toda esta subida genera presión alcista sobre el dólar y por lo tanto presión bajista sobre el oro. El oro se ha visto con movimientos muy a la baja, muy a la baja, producto justamente de todas estas noticias y del aumento de los rendimientos de los bonos. ¿Recuerdan ustedes que en uno de los seminarios de la semana pasada dimos esta venta acá? La dimos en vivo. Habíamos detectado esta inclinación con esta línea negra. Vimos todas estas velitas clímax que ya venían mostrando un comportamiento de cansancio. ¿Mm?
Bueno, acá el RSI no nos dice mucho, la verdad. No sirve en este caso. Nos guiamos por otras cosas. Bien. Todo este soporte. Entonces, cuando el precio rompió o rompe esa aceleración, el precio cae y nos da nuestra oportunidad. Bien. Sí, acá Alexandra dice que sí lo recuerda. Bien. Ahora el oro, que los indicadores están un poco más tranquilos, que el dólar tuvo ese retroceso, que los bonos del tesoro en sus rendimientos bajaron un poco, ha lateralizado. Y no solamente eso, sino que ha dado esta clímax, acá que es muy grande, esa sombra es bastante intensa, y es un freno interesante como para dejarlo pasar. Es por eso que en los boletines dejamos esta señal de compra, en el caso de que el precio rompa hacia el alza y nos muestre fuerza para continuar. Bien, a ver si tenemos algún soporte horizontal por acá. Y sí, más o menos ahí tenemos esta resistencia, que acá se convirtió en soporte, y acá toca por tercera vez. ¿Sí? Esta misma línea. Esta es el tercer toque, pero no solamente eso. Me parecieron muy significativas las clímax. Y subió un poquito, más allá de que después no quita que el precio no pueda continuar cayendo. Ojo, tenemos un dato importante mañana y puede ser que el dato de mañana lo haga caer, más allá de las clímax. ¿Sí? Porque cuando aparece un dato fundamental, nos puede tirar abajo cualquier análisis. Por eso también en los boletines se dan estas entradas por rompimientos, como para necesitar más confirmaciones, más confianza. ¿Mm? Así que todo va a girar en torno a este dato. ¿Sí? Mañana tenemos la publicación de inflación de otra economía, que es la de la zona euro, que ya está en una inflación ya cerca del 2%, porque está actualmente en el 2,4%, y se espera que vaya al 2,5%. Pero está dentro del rango del 2%. Estados Unidos todavía no logra eso. Le falta más. ¿Qué otros datos tenemos importantes mañana? Bueno, este del IPC de zona euro, el PCE de Estados Unidos, el PBI de Canadá, PMI de Chicago de Estados Unidos y bueno, y después no hay más nada, porque ya terminamos la semana y no hay más datos económicos. O sea que mañana, más allá de ser viernes, tenemos una dotación de datos interesantes. ¿Mm? Bien, entonces, para redondear esto, el dólar y el oro mañana pueden ser muy volátiles si es que el dato del PCE nos sorprende. Podemos ver la evolución de este dato como para entender un poquito más. ¿Mm? A ver, lo vamos a buscar a ver si lo encontramos. Vamos a ir acá a precios directamente. Tenemos tasa de inflación. Inflación básica, este. Variación anual del índice de precios PCE básico en Estados Unidos. Este es el anual. Acá también vamos a ver exactamente lo mismo. Nada más que acá no llegó a subir tanto, pero sí ha subido a niveles altísimos y que no son los esperados. Este también tiene que bajar y llegar al 2%. Todos tienen que llegar. Los subyacentes, todos, tienen que estar lo más cerquita posible. Este actualmente está en el 2,8 y nos está mostrando un comportamiento de baja interesante. Así que en el caso de seguir así sería excelente señal para la economía y para las tasas de interés. Con respecto al PCE, que es intermensual,
podemos ver que tenemos 2 meses consecutivos de 0,3. Si vuelve a salir 0,3, significa que no hubo ninguna evolución, que el precio sí, perdón, que este indicador sigue en el mismo nivel, que no hay cambios con respecto al mes anterior, por lo tanto no hay una evolución. Y veníamos de un mes alto. Así que esto sería bueno un 0,2, por ejemplo, nos indicaría una evolución. Si es 0,3 o 0,4 o para arriba, ya no. Así que eso es muy interesante de ver con respecto al dato mensual. Y esto también va con respecto a la tasa de inflación, el IPC, que acá también lo podemos ver de forma mensual. Y podemos ver, que yo me acuerdo que les había dicho, que tengan muy en cuenta que los últimos datos venían todos alcistas. Desde octubre del 23, todos los datos habían sido más altos. O sea, esto nos estaba mostrando una tendencia bastante mala. Pero sí se logró que el último dato bajara un poco y rompiera un poco la tendencia. ¿Mm? Así que también lean ustedes, no se queden solo con el dato que se publica, vayan haciendo una lectura de cómo vienen evolucionando para ir entendiendo el comportamiento. No para adivinar, porque más allá de que nosotros veamos esto, va a ser muy difícil saber cómo va a salir mañana. Es imposible de saber. Pero al menos tenemos un comportamiento previo como para entender cuál es el contexto de lo que viene pasando. Y si hay posibilidades de que el dato salga mejor o peor de lo que se espera. Bien, así que súper atentos mañana 7:30 de la mañana, horario de Perú, con respecto a la publicación del PCE. Y el dato del PBI que se publicó, evidentemente tuvo su efecto. ¿Mm? Bien, entonces las revisiones de los datos del PBI, juntos con algunos comentarios como el de Williams, que ha dicho que viene viendo que la política monetaria está yendo hacia un buen lugar, han generado esperanzas de que haya recortes en los tipos de interés. Pero obviamente los inversores también tienen que concentrarse en el dato de mañana. Vamos a ver cómo ha cambiado esto del barómetro. Y bueno, tienen para leer un poco más, la noticia tiene bastante más para que ustedes la desarrollen. Así que se las dejo, recuerden el link, está en mi cuenta de Facebook, que ahí publico algunas noticias para que ustedes después le den una revisión. Vamos a ver, recuerdan que en la revisión de ayer la posibilidad de la primer bajada estaba en noviembre. Ahora, en junio sigue estando la posibilidad en que no pase nada. En julio lo mismo. En septiembre lo mismo, que no pase nada. Pero vean algo que no veíamos. Ya empezó a aparecer esto, ¿m? a tener más protagonismo. En noviembre, nos queda acá noviembre, y acá se sigue barajando todavía que la primera sería en noviembre. Vamos a ver si sería la única. Y evidentemente sí. El barómetro, más allá del dato del PBI, no cambió. Más allá de que se vea que el PBI ha bajado, no ha cambiado la percepción del inversionista. Esto que acabamos de ver es un indicador básico del sentimiento del mercado. No sé si se dan cuenta. El hecho de que esto no haya cambiado significa que la percepción de los inversionistas tampoco, más allá de que el dato no ha sido bueno. Entonces ahí ven cómo se despega el fundamento, que es el dato, que lo estoy leyendo, que veo que es tanto por ciento, donde yo veo la tendencia del gráfico
del PBI. Y eso es un dato que no lo podemos discutir porque el dato es dato. Si dice que es 2 es 2. Si dice que es 4 es 4. No puedo discutir eso porque es un número. Ahora, el barómetro no cambió porque las expectativas no han cambiado. Entonces, esto es un indicador del sentimiento del mercado, que es otra lectura, otro análisis que se hace aparte y que ustedes tienen que interpretarlo, no lo van a encontrar. Son interpretaciones que ustedes hacen a través de su observación. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que los inversionistas sí reconocen que el tema del PBI es importante, pero no le dan tanta importancia como para cambiar su percepción. Y están totalmente atentos al PCE, porque por eso el precio del dólar se está recuperando también. Si no, no se recuperaría. Seguiría cayendo, porque el PBI es malo. Entonces, como el PBI es malo, ya piensan que van a bajar las tasas, entonces empiezan a vender dólares. Y no los están vendiendo, están comprando de vuelta. La semana pasada también había un dato que se publicaba y antes que se publicara ya los precios estaban tomando una dirección. ¿Se acuerdan que les dije? Si eso ya está bajando, es porque el inversionista está esperando que el dato salga, perdón, acorde a eso. No me acuerdo qué dato era, pero es lo mismo que pasa ahora. El mercado se anticipa y ustedes tienen que saber leer entre líneas, que eso por ahí es lo más difícil. Porque en análisis técnico yo les muestro una resistencia y ustedes la pueden ver. Les muestro un RSI y lo pueden ver, está acá. Les muestro un dato y lo leen, sí. Inflación de zona euro se prevé 2,5. Lo leen, lo ven. Lo otro lo tienen que deducir. Bien, y ahí puede ser que sea más complicado. Y justamente por eso la bolsa es así, porque están todos tratando de deducir algo en base a información, y como es algo subjetivo, porque es algo que nosotros sacamos de nuestra conclusión, quizás yo veo una cosa y ustedes ven otra. Y gracias a Dios, perdón, no quiero decir semejante cosa, y gracias a que esto se da, es que existe el mercado, porque gracias a que algunos ven compras y otros ven ventas, hay oferta y demanda. Gracias a que hay oferta y demanda, hay precios que se mueven y hay operaciones que se dan. ¿Sí? ¿Se entiende? El oro, así como lo vemos ahora, ya está reaccionando hacia la baja. Es poco, no es tan significativo, pero ya hay un movimiento bajista que se está forjando. Que es esta última vela, así como el dólar, ya está teniendo un movimiento alcista. ¿Mm? Obviamente hay que ver cómo se mueven mañana. No estoy diciendo que sí o sí tenga que seguir esto así. Pero si el día de mañana el precio sigue bajando antes de que se publique el dato, lo más probable es que continúe así. Es lo más probable. Y después de que se publique el dato, vengan a los barómetros y vuelvan a ver si algo cambió. Esto hay que verlo todos los días, más que todo cuando se publica algún dato interesante. Cuando no hay nada y no tiene mucho sentido. Pero cuando ustedes ven que se publica algo realmente interesante de la economía estadounidense, sobre todo, pasen y vean esto y lean entre líneas qué está haciendo el mercado. Si después de la publicación el precio cae o sube, sepan que eso es lo que el mercado está esperando. En vez de preguntar, ¿por qué está cayendo si el dato salió positivo? El tema es que ahí ustedes se están yendo a la lógica, se están yendo al dato que ven, pero tienen que buscar lo que no se ve. Si cae es porque el sentimiento es negativo, muy simple. Si sube es porque hay expectativa interesante, hay ánimo en el mercado. Listo. Después de eso empezamos a buscar el dato.
pero tienen que aprender a leer el precio, el price action. El precio nos está diciendo lo que el inversionista está preparándose para hacer. Por eso aquí nosotros vimos antes esa posible caída. No quiere decir que sí o sí porque trazamos esto el precio tenga que caer, pero se venía viendo esto y después surgió una noticia que lo confirmó. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Quedo atenta acá a los comentarios que me hagan. Más allá de todo esto, obviamente, en el boletín, la posibilidad es de compra. Ahora, si esto también rompe hacia abajo, también puede haber una posibilidad de venta. Ojo, desde lo técnico, digamos, desde lo que es el rompimiento. O si no, continuar con esta venta que ya viene de acá. Por eso no quise dar otra nuevamente, porque seguiría estando esta, como para no repetir. Bien, en el boletín ya se veía que las acciones estaban por extender su retroceso, el tema de los rendimientos de los bonos del tesoro, más allá de que han caído, al estar altos, obviamente manifestaban un nerviosismo en los inversionistas. ¿Mm? Después que las acciones mundiales estaban encaminando a la peor semana, como veíamos ayer en el seminario, que está ya disponible, veíamos que, a ver, es este de acá, 29 de mayo. Veíamos que también las bolsas europeas estaban cayendo, o sea que no es algo solamente del mercado americano. ¿Bien? El dólar estaba cayendo hoy por el dato del PBI, que ya lo vimos, que se espera el dato del PCE, y acá, bueno, habla específicamente el detalle del PBI. Pero como verán, nuevamente, la sección introducción nos resume en solo esta parte lo más importante de hoy. Y acá en este seminario nos hemos dedicado a explicar en profundidad cada uno de esos puntos. ¿Sí? Acá dice Alexandra si le podemos repetir lo último, que es de preguntarse por qué cayó. Ah, claro. Por ejemplo, ¿a qué voy con eso? Porque a veces ustedes me preguntan, supongamos que ya se publicó este dato del IPC y salió 2%. ¿Mm? Y me preguntan, ¿por qué el euro subió si el dato es 2%? ¿No se supone que por eso deberían bajar la tasa y por eso debería bajar el euro, pero el euro está subiendo? ¿Mm? Ustedes a eso, obviamente que en realidad es así, en el largo plazo. Se va viendo que el precio se acomoda. Pero en el corto plazo, el precio se mueve por expectativas, por impulsos, y la expectativa genera impulso. Además que la publicación de un dato esperado genera volatilidad y muchas veces hasta locura. Entonces ustedes lean entre líneas que si ha subido es por algo. Busquen esa razón. En vez de por qué subió si el dato es opuesto, no se centren solamente en el 1 más 1 es 2. Busquen el por qué puede haber subido. Y si es simplemente una suba que dura muy poco tiempo y después cae, simplemente fue especulación, porque después se acomodó. Pero si ustedes ven que el precio no se acomoda, cuando pasa el tiempo, pregúntense qué es lo que está viendo el resto del mercado que yo no lo estoy viendo. ¿Mm? No se enfoquen en lo inmediato, o sea, se publicó hace 15 minutos y el precio hace 15 minutos que se va para el otro lado, porque 15 minutos no son representativos, son propios de la publicación de un evento económico de esta índole, donde muchos están esperando y están apostando básicamente. ¿Mm? Y el precio se puede mover para cualquier lado. Por eso la técnica de
operación de datos de esta índole, abrimos dos operaciones a la vez. No se olviden de eso. ¿Por qué abrimos dos? Porque puede pasar cualquier cosa. ¿Cuánto dura esa operación abierta? Minutos, como mucho 1 hora, 2 horas, y se van. Ahora, después, cuando todo se acomoda, el precio ya se acomoda a la expectativa real del largo plazo. Y ahí es donde se debería alinear con la lógica fundamental. Si no se alinea es porque hay algo que está pasando. Básicamente lo que pasó con el dólar. Acá. ¿Por qué el dólar comenzó a caer si las tasas ni siquiera habían cambiado? ¿Por qué comenzó a caer el dólar si las tasas están altas? Y la Fed ni siquiera estaba hablando de bajarlas, ¿eh? No es como ahora que ya se están planteando. Nada que ver. Y nosotros decíamos, ¿cómo puede ser esto? Y esto no fue de un instante, de 15 minutos, fue mucho tiempo. Fue de octubre hasta enero, se fue un año. Esto no es volumen de un momento, esto es porque había un sentimiento generalizado de creer otra cosa a pesar de que el fundamento era otro. Y lo hemos visto muchas veces a esto. ¿Mm? No se guíen por la reacción del instante, eso es apuesta, eso es casino. Por eso abrimos dos operaciones, que estamos apostando. No estamos sacando conclusión de nada, estamos apostando. Ahora, en el largo plazo, las cosas se acomodan. O se van hacia el fundamento, y si no se van es porque hay algo más que no estoy viendo. ¿Se entiende ahora la idea? ¿Qué pasó acá? Se disocia el fundamento del sentimiento. Van para lados diferentes. Hasta que después el inversor cae en cuenta de que su sentimiento o su expectativa no va a pasar y se reúne nuevamente con el fundamento. ¿Mm? Bárbaro. Genial que haya quedado claro. Y el mercado es así, es un poco confuso, pero hay que entrenarse mucho y la mejor forma de entrenarse con esto es ver el mercado todos los días. Verlo. Con que ustedes lean todos los días el boletín y con que ustedes todos los días vean por sus propios ojos la reacción de los mercados, estas conclusiones van a ir saliendo solas, sumado a que obviamente participen en todos los seminarios que puedan y si no pueden, vean la grabación que está en YouTube. Total, se suben, acá las pueden tener a su disposición. Entonces, con el transcurso de tantos escenarios diferentes, van a ir empezando a darse cuenta. Obviamente, a mí me es más sencillo por ahí que ustedes verlo, pero porque ya llevo 11 años viendo el mercado todos los días, leyendo todos los días y tratando de ver entre líneas hace 11 años. ¿Mm? Es simplemente que pase el tiempo y que ustedes acumulen experiencia, no es nada más que eso. Y que hagan lo que les digo, lean y observen. ¿Mm? Bueno, aquellos que todavía no me sigan en mis redes, recuerden Emilia-Trader, aparezco de esa forma en todas. Este es mi Instagram, también tienen mi YouTube, también tienen mi Facebook, donde tienen esta noticia que estuvimos trabajando hoy. También tienen mi ex o Twitter, como le quieran decir, también por aquí, para que puedan solicitar los boletines, que son diarios, se distribuyen de lunes a viernes. Pueden anotarse, dejar su email para recibirlo, lo hacen en la página newcapitalsecurities.com. Acá se van hasta abajo a la sección de suscripciones que está por acá
Dan clic en Regístrate en la parte de los boletines, completan sus datos y listo. Ya lo tienen disponible a partir del día siguiente. También les recomiendo que bajen una cuenta demo haciendo clic a este botón, que es esta MetaTrader 4, para que la tengan disponible para practicar en ella, ir aprendiendo a usarla y también ir adquiriendo experiencia día tras día. ¿Mm? Bien. Y eso sería todo, entonces, por el seminario de hoy. No sé si alguien tiene alguna última pregunta. Espero que haya quedado todo claro. Y obviamente muy atentos al evento de mañana, al PCE. No solamente al dato, vean la reacción del precio y vean el cambio, si es que lo hay, en los barómetros. Y ahí van a ir entendiendo el sentimiento del mercado. Ver cuál es el dato, verlo fríamente. A ver, ¿es más alto o es más bajo? Esa es la conclusión, digamos, literal del dato. Después veo la reacción del precio y después veo la reacción del barómetro. En la reacción del precio y del barómetro voy a ver el sentimiento del mercado. Y con el dato veo solo el dato, que es fundamental. Que como dije, si es uno, es uno. Si es dos. No hay que darle tanta vuelta. Es un número. Pero puedo ver la expectativa plasmada en el precio del oro, del dólar, de los rendimientos y en el barómetro, las bolsas. Ahí voy a ir entendiendo todo de una forma más completa. Bueno, eso es todo entonces por este seminario. Me alegra saber que no ha quedado ninguna duda. Si surge alguna, en mis redes me pueden contactar, obviamente. Este es el último seminario de esta semana. Ya nos vamos a encontrar la próxima. Así que, bueno, espero que descansen, que tengan un lindo viernes mañana, con mucha atención. Y nos encontramos la semana que viene con más seminarios. Muchas gracias por la participación. Chau, chau.